Desde este jueves también se está exhibiendo en el Cine Gomont la película Huacay, Mujeres del Tabacal, dirigida por Belén Rebollo, y es otra de las presencias que tenemos aquí en Cinefilia, en Punto Cero. Así que Belén, te damos la bienvenida junto con Javier Lucy. Un placer tenerte aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Para mí un placer haber llegado a charlar con ustedes. Bueno, y una película que llevó mucho tiempo de trabajo introducirse en lo que es el tabacal y en lo que es la condición de las mujeres justamente hoy, el 8 de marzo, fecha más que precisa para poder plantear o semblantear la realidad de las mujeres, ¿no? de estos lugares. Sí, creo que la fecha es justamente clave. Eh, en la película se plantean muchas cosas de las reivindicaciones que estamos en este día llevando como bandera. La película llevó algunos años, ya 10 años desde que empezamos con la idea de realizarla, y años de investigación y entrar en los campos, ¿no? Que están ahí al alcance de la mano, pero que a veces no nos adentramos mucho, ¿no? Entonces fue un proceso un poco extenso, sí. Claramente, cuando uno ve las películas documentales y demás, y ve el vínculo que se genera, entiende, aunque no tenga la posibilidad de estar hablando con vos y con los realizadores, el tiempo que demandó tener el acceso, la confianza y demás para poder desarrollar todo lo que vemos acá, que es un documental que no es cabeza parlante, que son esas voces que se van hilando de estas mujeres de alguna manera se van hilando para construir una historia que entre la trama es todos podían estar contando esto que se está contando. Sí, completamente. La idea es que esta historia coral no tuviese a alguien identificado precisamente en cada momento, porque las problemáticas que íbamos descubriendo y nos iban contando ellas se repetían. Entonces, la idea era que pueda ser, digamos, identificado con cualquiera de nosotras, ¿no? Que cualquier persona pudiese ser la que está contando esa problemática. Porque de alguna manera uno también lo pensaba y decía, uno puede hilar, pero estas voces, no mostrarlas hablando, no es un lugar también de invisibilización, pero también hay que pensar lo otro, es un lugar de cuidado también, de respeto para con ellas y de cuidado por lo que están diciendo, porque ellas siguen laburando en esos Claro, lugares. sí, en un momento nos planteamos seriamente si no era muy arriesgada la decisión, pero en realidad ya las vemos durante la Sí, exacto. película. Tal vez no las vemos exactamente en el momento que dicen algo en particular, pero por esto, ¿no? Un poco cuidarlas porque ellas tienen que seguir en ese ámbito de trabajo. Ujú. Y por otro lado, esto de que una problemática, por ahí si la identificamos con solo una persona, pareciera que es de esa persona. Exacto. Y es algo que se repite tanto en el trabajo rural como en el de la ciudad también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que es un lenguaje inclusivo porque no abarca solo a la persona que está testimoniando, sino, como bien vos decís, es un caso testigo de algo que sucede con muchas. Por eso tal vez la elección de no personalizar su voz en ese relato está más que bien intencionada y más que mejor resuelta, digamos, por vos, ¿no? Sí, yo creo que fue una apuesta un poco alta, y algunos no sé si compartirán, otros que no, pero yo creo que fue coherente y respetuoso Sí. con lo que buscábamos y con lo que entablábamos con ellas también como vínculo, ¿no? El Claro. cuidado por sobre todo y ser sinceros a la hora de mostrar sus historias también. De alguna manera también en esos testimonios uno empieza a entender salirse del ombligo del porteñocentrismo que siempre digo, ¿no? De alguna manera las varas con las que miden las cosas, que son tan diferentes a las nuestras, y cómo nosotros también podemos tergiversar eso que se está diciendo ahí, la igualdad en el salario, lo bien que estamos ganando, ¿no? Que de alguna manera es, ¿lo bien para quién? ¿Para cuándo? ¿Qué medida? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no nos preguntamos nosotros a partir de esto que dice el documental, Sí, no? totalmente. En un momento me decía, bueno, pero ellas eligen trabajar ahí porque ganan bien. Y fue como, no, en realidad ellas necesitan trabajar ahí y el ganar bien es totalmente relativo y Exacto. subjetivo. Ahí nos cuentan un poco que con eso ellas pueden comprar las zapatillas para que los chicos vayan a la escuela, los útiles. El ganar bien es un término muy relativo. Sí. Y además, ¿cuáles son las reales posibilidades que tienen ellas, ¿no? De tener una salida laboral que no sea esa?
Sí, eso sobre todo. Si uno conversa un poquito con ellas, se da cuenta y lo manifiestan constantemente. Si ellas hubiesen podido elegir, hubiesen estudiado. O Por sea, no supuesto. tuvieron la posibilidad de elegir Claro. estudiar y eso les hubiese cambiado el modo de vida completamente. Y es algo que ocurre mucho en las provincias, que no se puede elegir realmente, ¿no? Por eso la importancia de la educación Y pública. además, bueno, la violencia doméstica a las que son sometidas, que esto también es importante destacarlo, ¿no? Sí, cuando esta idea empezó a gestarse, de hecho fue a partir de un taller de clasificación de tabaco allá por 2015, en el que casualmente no fue buscado, muchas de las asistentes eran sobrevivientes de violencia de género. Entonces fue como un factor determinante de una constante en el trabajo. Una de las posiciones del documental, que me parece que es lo más interesante también, es mostrar las contradicciones, los dobleces, las idas y vueltas, no bajar línea, no decir de ese lado, porque, y lo tomo para referenciar algo con respecto a la educación, así como muchas de ellas se las escucha decir yo hubiese querido estudiar y demás, cuando aparece el tema de alguien estudió y ahí está, ¿para qué le sirvió? No le sirve de nada, ahora tiene que estar acá. Digo, a mí como espectador me preguntaba qué nos pasó también como sociedad de mi hijo el doctor, ¿no? A pasar a este momento de la sociedad en la que, bueno, ¿para qué va a estudiar? ¿No? Sí, con eso yo creo que hay una contradicción constante que se muestra en distintos temas Sí, en sí, el tomó documental, sí, este... como ejemplo. Y yo en un momento pensaba, ¿no? En la edición, pongo esto, no lo pongo, y después dije, no, es que las personas somos contradictorias y tenemos que poder leernos como sociedad de nuestras contradicciones. Sí. Entonces, a veces estoy de acuerdo, a veces no con las cosas que se plantean, pero son los pensamientos que como sociedad tenemos, ¿no? Por un lado, esta contradicción de decir, no, yo quiero enseñarle a mi hijo a trabajar, no, pero también quiero que estudie. Claro, pero si estudia, después, ¿dónde va a trabajar? Es como lo que nos está pasando también culturalmente. Claro. Sí, 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 sí. Es muy fuerte la decisión de para qué lado, ¿no? Y la necesidad. Y también un poco lo que se ve en el documental es la escisión entre los docentes y las trabajadoras que no entienden su realidad, ¿no? Sí, ahí también es un tironeo de, por un lado, el derecho a que los niños y niñas no trabajen, Claro. lo cual, o sea, legalmente es así y es correcto y estamos todos de acuerdo, pero al mismo tiempo es, ¿y a dónde va esa niña o ese niño cuando su familia está trabajando, Totalmente. ¿no? ¿A dónde queda? ¿A dónde va? ¿Cómo hace después para insertarse en el trabajo? Si no puede acceder a un estudio universitario también y no aprende un trabajo, es como muy difícil. Es como que nos cuesta ver la realidad como un todo, ¿no? Es como que ponemos una línea de corte teórica y nos quedamos contentos con nuestra conciencia. Pero la realidad es otra cosa, ¿no? Sí, creo que eso es lo más difícil de ver y después decir, bueno, y ya vi esto, ¿y ahora qué hago con esto, no? Claro. Sí. Yo estoy constantemente en contacto con ellas, hablándonos, mensajeándonos, les voy contando y ellas van a las funciones que pueden y también van haciendo sus devoluciones y también entran en contradicción, ¿no? Nos pasa creo que a todos y todas. Ver otras realidades, salirse de uno y poder entender otras cosas, otras cuestiones más allá de las teorías que queramos implementar, que está buenísimo que esas teorías se conviertan en leyes, que después hay que aplicarlas, hay que sostenerlas y estar apoyando para que se apliquen, pero digo, también ver las circunstancias de cada uno que son distintas. El contexto, ¿no? Obvio. Creo que en eso es súper importante la federalización, ¿no? Que las decisiones se puedan tomar siempre teniendo en cuenta en qué lugar y en qué contexto se desarrolla. Sí. Por ahí a veces vienen las bajadas de líneas desde lo centralista y por ahí la realidad de una provincia o de un lugar determinado es totalmente diferente. Sí. Vos que filmaste en el ámbito laboral, ¿cómo es el trato hacia ellas por parte de sus compañeros varones? Porque por lo que se aprecia hay como una cierta paridad, un cierto respeto. Depende de la finca y depende de dónde, ¿no? Hay fincas donde se fomenta un trato y un vínculo de una manera y en otras otra. Por ejemplo, no solo entre hombres y mujeres, sino entre los jefes, los patrones, digamos, y las trabajadoras. En algunas fincas me decían, no puedo parar de trabajar y hablar porque no me dejan. Ajá. Y en otras era, bueno, nos tomamos un momento mientras estamos ahí, conversamos. En algunas fincas compartían, en otras no. Creo que depende también el ámbito que cada uno va generando como jefe o dueño de una finca.
el ámbito que va generando con quienes trabajan. Eso sí creo que fue muy determinante de observar. ¿Y eso se te complicó el acceso, las posibilidades? ¿Ibas con la camarita atrás demostrando esto no lo voy a filmar, pero lo termino filmando? ¿Qué pasó con eso? Hubo lugares donde yo, en la pequeña investigación que hice antes, ya pude saber más o menos a dónde ¿Dónde sí, entrar dónde no? exactamente. Y tenía algunos topos que me iban diciendo. Bien, bien. Hay fincas donde no se puede filmar, donde incluso todavía hay trabajo esclavo. Eso está sucediendo, eso es real. Y hay otras donde me abrieron las puertas como parte de, como una gran familia. Fue la verdad muy diverso. Hay algunas donde primero me dijeron que sí, cuando fui me pidieron que me retire un poco, no tan amablemente, también sucedió. Bien. Hay cosas que pude filmar y que me pidieron no la muestres. Hay cosas que, bueno, hay Bien. un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que en la película, si uno quiere darse cuenta de lo que sucede, ¿no? Está sembrado todo, sin que digamos, sí, esto está sucediendo. Creo que está sembrado y uno no puede obviarlo. Sí, totalmente. Digo, hay algo del trabajo manual también en determinadas, digo, uno piensa en la recolección del algodón, en determinadas cosas que se necesita todavía la manualidad por el cuidado de cómo sale eso, pero también hay una especie, no en la película, pero nosotros tenemos una especie de romantización de determinados trabajos también, ¿no? Que decís, pero es el sol, es la lluvia, es a cualquier precio, cualquier lugar, como sea, cuando todo se está viniendo abajo, las herramientas, las cosas que tienen para laburar, nada, es un plano detalle de eso y no hay que decir nada. Incluso la vestimenta que utilizan para realizar la tarea, ¿no? Sí, con respecto a la vestimenta, por ejemplo, por ley ellos deberían tener ropa de trabajo provista, y por lo general eso no se cumple. Y la toxicidad de la planta es tal que ellas se tienen que cubrir con esos plásticos que encuentran, porque si las roza de verdad se enferman, o sea, se intoxican. O sea, físicamente es serio. Entonces me parece que hay cosas que nosotros sabemos que suceden, pero como en la vorágine las dejamos pasar, ¿no? Y hay un romanticismo, como decís, una mirada... ay, el campo, el trabajo manual, qué linda esa vida, pero nos olvidamos por ahí de todo el sacrificio y mal pago, ¿no? Porque es un trabajo de muchas horas, muy físico, muy especializado también, que por ahí no recibe el pago que debería. Totalmente. Si uno ve en la selección, ¿no? Perdón, cómo seleccionan la rapidez, la velocidad, cosas que uno... Desde acá dice, pero ¿cuál es la diferencia entre esta una y la otra? Y ahí es, pero así... Hay algo de la mecanización, digo, también empezar a pensar en el mundo, el capitalismo, el trabajo, ¿que es trabajo o es esclavitud? Estaba pensando en eso, estaba pensando en la mirada capitalista que dice, y de hecho en la privada de prensa sucedió que hubo miradas así, donde se decía, son unas privilegiadas que pueden trabajar versus... están explotadas a tener y condenadas a tener que realizar esta tarea porque no hay otra. Y en estas condiciones. Sí, totalmente. Yo en las conversaciones que iba teniendo durante la semana, una de las cosas que iba como pensando es esto, ¿no? Como reflexión. Ellas, si pudiesen elegir, por supuesto, estarían realizando otra tarea. Por supuesto. Ahora, y tenemos un ejemplo concreto en la peluquera, por ejemplo. Totalmente. Claro. Ahora ellas no pueden en este momento acceder a otra cosa porque no hay posibilidades creadas. Entonces, bueno, que esto sea de la mejor manera posible, ¿no? Cuidadas, con una paga que sea acorde, con la vestimenta acorde, con la cantidad de horas que debería ser un trabajo de 8 horas, que eso no sucede tampoco, y que en general es algo que se repite en todos los trabajos rurales en el país, que a veces no lo vemos, ni siquiera sabemos que se trabajan ciertas agriculturas, y esa es una realidad que por ahí fuera de las ciudades es constante, ¿no? Es la cotidianidad. Tal cual, tal cual. Vos que tuviste posibilidad de hablar con ella, digo, diferentes estratos generacionales también, digo, ese tipo de cosas. ¿Hay una posibilidad de pensarse, de pensar lo que es lo que tengo, no es lo que quiero? Digo, hubo un cambio en la brecha general. ¿Qué pasa con eso, más allá de lo que se puede ver en el documental? Digo? Sí, hay un cambio generacional, pero también hay una realidad que
creo que la sobrepasa, ¿no? Sobre el cambio de mentalidad. Porque está planteado esto de no quiero esto para mi vida, voy a tratar de hacer otra cosa, pero la realidad hace que no tenga después opciones, ¿no? Ujú. Entonces existe esa mirada generacional. Muchos tratan de no ingresar a trabajar al campo porque obviamente si a mí me dieran a elegir y prefiero trabajar en una oficina con aire acondicionado y no en el campo, pero porque es muy sacrificado, pero a veces no están dadas las posibilidades, ¿no? Es como no hay una oferta laboral que permita por ahí dedicarse a otro tipo de trabajo. ¿Esta película pudo ser exhibida en ese entorno, en esa localidad? Contanos un poco eso. Sí, hubieron 2 proyecciones que para mí fueron muy fuertes, muy marcadas, que la primera, que fue el estreno en festivales, fue en el Festival Internacional de Cine de las Alturas en Jujuy, que de ahí tuvo el premio del público, que estaba sala llena, personas sentadas en el piso, incluso así. Y lo fuerte de esta proyección, que por supuesto también participaron ellas y las familias, es que posterior a proyectar, las personas empezaron a contar historias, personas del público, empezaron a contar historias diciendo que las habían callado mucho tiempo porque les daba vergüenza. Y verse identificados en la pantalla les daba como el pie a poder contar, ¿no?, las cosas que habían pasado. Eso me pareció muy fuerte. Y después en el barrio donde viven algunas de ellas, junto con sus vecinas y vecinos, ahí también se proyectó y fue como otra instancia también, ¿no? De repente la vecina reconociéndote en la pantalla, por ejemplo, una de ellas yendo a la peluquería y que le digan, no, deja, no te cobro. ¿Viste? Empiezan también... Estrellas, claro, que se lo merecen. esas cosas lindas también, Sí, ¿viste? sí, la verdad sí. que es un par de miradas hubo ahí que a mí me llenaron de ternura. Bien, cuando uno se pone a hacer un documental que lleva en el cine mucho tiempo, en general el cine lleva mucho tiempo, y uno le tiene que dedicar parte de su vida, entra seguramente con una idea. En el camino pasan cosas. Y ¿Qué te sobre todo pasó? en el documental, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos con lo que venías, cuando ibas a abordar el tema, cuando empezaste a investigar, cuando pusiste la cámara? ¿Qué pasó Sí, como con el vos? proceso fue un poco largo y además filmamos en pandemia, eso también cambió todo lo que veníamos armando. Yo tenía un guión terminado en un momento, empezó como ficción, sí, Mira. porque pensaba, prejuiciosa, pensaba que ellas no iban a querer hablar frente a cámara, entonces empezó como una ficción y fue mutando hasta que en un momento alguien me dijo, ¿y por qué directamente no les preguntas? Sabiamente sí. Y ahí me di cuenta que en realidad ellas deseaban y necesitaban contar todo lo que pasaba, así que se transformó en el documental. Y pasó de ficción largo a ficción corto, a documental, con un guión terminado, buscando fomento, ¿no? Porque eso también fue un camino largo. Sí. Esto es una vía digital del Inca que no hubiese podido haberse filmado sin ese Es la fomento. quinta vía. La quinta vía, exactamente, que antes era ventanilla continua y ahora Sí. está súper recortada, como casi todo en el Inca. Sí. Y bueno, hasta que conseguimos ese fomento, e incluso al final de la película, en el guión ya documental, era con una formación de cooperativa de mujeres clasificadoras, que lamentablemente en el 2015 lo que parecía que iba a lograrse, que era esa cooperativa, con el cambio de gobierno, se cayó y no se pudo realizar. Entonces también fue la modificación del guión. El documental tiene eso lindo de que te sorprende, ¿no? Pero en este caso hubiese preferido que no me sorprenda y que la cooperativa, la cooperativa de mujeres hubiese sido posible. Bueno, Belén, te agradecemos mucho tu paso por el programa. Queremos que recuerdes dónde poder ver esta película. Bien, gracias a ustedes primero que nada, y se puede ver en el Gomón, frente a Congreso, a la Plaza Congreso, todos los días hasta el 12 de marzo a las 18:50. Es un buen momento para recordar lo que está pasando. Creo que es importante verla para conocer, ¿no?, el resto de las realidades del país. Y ya también está en Lobos, en Villa María en Córdoba, en Chipoleti, en Villa Regina, ya está empezando su recorrido, y en las pantallas de Cinear también.
Así que perfecto. bueno, espero que vayan al cine, que si les gusta la recomienden. Es muy importante sostener nuestro cine nacional y Sin federal. duda, sin Totalmente. duda. Así que gracias por el No, espacio. por favor, por un favor. placer. ¿Eh? Continuamos ahora con el último tema musical de la tarde de hoy, que corresponde al documental Red Velvet. En este caso escucharemos uno de los temas de la banda, que es Happiness, y aquí va.